Tu mente mantiene una charla constante, miles de pensamientos que van y vienen cada día, y la mayoría son repetitivos y negativos. Pero aquí está lo que no te han dicho. Los textos sagrados revelan que existe una parte de ti que puede observar estos pensamientos sin ser controlada por ellos. Podemos leer las experiencias de antiguos profetas como Daniel como momentos de profundo testimonio interior, cuando lograron trascender su charla mental para acceder a visiones extraordinarias. Esta capacidad de ser el observador de tus pensamientos, no el pensador mismo, es la clave para acceder a tu verdadera sabiduría interior y manifestar la vida que realmente deseas. Las historias bíblicas están llenas de ejemplos de esta transformación interior, pero hay detalles cruciales que nunca te han contado. El guerrero interior. Cuando David enfrentó a Goliat en su mente, tomemos la historia de David y Goliat, que te han contado cientos de veces, pero hay un detalle crucial que los predicadores nunca mencionan. Antes de que David recogiera esas 5 piedras del arroyo, tuvo que ganar una batalla mucho más intensa, la guerra dentro de su propia mente. Cuando llegó al campamento de Israel para llevar comida a sus hermanos, David escuchó algo que nadie más pudo percibir. Mientras los soldados israelitas temblaban al oír las amenazas de Goliat, David procesaba esas mismas palabras de manera completamente diferente. Sus hermanos y todo el ejército estaban atrapados en una espiral de pensamientos de derrota. Escuchaban la voz del gigante y inmediatamente sus mentes se llenaban de imágenes de muerte y humillación. Pero David había desarrollado una habilidad especial durante sus años como pastor en el desierto de Judá. Durante esas largas noches cuidando las ovejas de su padre, lejos de la comodidad de Belén, podríamos interpretar que David había aprendido a distinguir entre 2 tipos de voces que resonaban en su cabeza. La primera voz era ruidosa y persistente, llena de preocupaciones sobre los depredadores que podrían atacar su rebaño. Esta voz le recordaba constantemente que era el menor de 8 hermanos, que sus padres apenas lo consideraban importante, que no tenía experiencia militar. Cuando David enfrentó al león que atacó sus ovejas, esa primera voz le gritaba que huyera. Le decía que era demasiado joven para pelear contra una bestia tan feroz. Pero había otra voz, más silenciosa pero mucho más poderosa, que le susurraba verdades diferentes. Esta segunda voz le recordaba su fuerza, su agilidad, su conexión con lo divino. Le mostraba imágenes de victorias pasadas, le daba estrategias claras para proteger su rebaño. Esa noche en el desierto, David hizo algo revolucionario. En lugar de luchar contra sus pensamientos de miedo, simplemente los observó. Los vio pasar por su mente como nubes que cruzan el cielo. No trató de detenerlos ni de convencerse de que no tenía miedo, simplemente se dio cuenta de que él no era esos pensamientos. Había una parte de él que podía ver el miedo sin convertirse en el miedo mismo. La psicología moderna nos muestra que tenemos un testigo interior separado de nuestros miedos automáticos, muy parecido a lo que David parecía usar. Podríamos interpretar su confianza como si hubiera entrenado la parte de su mente que observa los pensamientos sin ser controlada por ellos. El día que David llegó al valle de Ela y escuchó las burlas de Goliat, activó automáticamente esta habilidad que había perfeccionado en soledad. Mientras sus hermanos lo regañaban y le decían que regresara a casa, David observaba sus propios pensamientos sin juzgarlos. La voz del miedo le decía que Goliat tenía razón, que los israelitas eran cobardes, que él era solo un adolescente insignificante. Pero David había aprendido el secreto más poderoso de la mente humana. No tenía que eliminar sus pensamientos de miedo para actuar con fe. Solo necesitaba reconocer que él era el observador de esos pensamientos, no los pensamientos mismos. Esta distinción le dio acceso a una fuente de poder que sus hermanos y los soldados israelitas habían perdido completamente. Sin embargo, dominar esta habilidad no garantiza que siempre la uses correctamente. Incluso los más grandes pueden olvidar momentáneamente quiénes son realmente. El susurro silencioso, lo que Elías descubrió en la cueva. Elías nos muestra exactamente cómo sucede esto. Imagina ganar la batalla más importante de tu vida y luego huir como un cobarde al día siguiente. Esto es exactamente lo que le pasó después de su espectacular victoria contra los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Había hecho bajar fuego del cielo, había demostrado el poder de Dios ante todo Israel, había ejecutado a los falsos profetas.
Pero cuando la reina Jezabel le envió un mensaje amenazándolo de muerte, Elías corrió al desierto y le pidió a Dios que lo dejara morir. ¿Te has sentido así alguna vez? Un día sientes que puedes conquistar el mundo, y al siguiente el pánico te paraliza completamente. Esta contradicción nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Incluso después de experimentar milagros extraordinarios, nuestra mente puede llenarse de pensamientos de pánico que nos hagan olvidar completamente nuestro poder interior. Elías había perdido la conexión con esa parte silenciosa de sí mismo que le había dado acceso al poder divino. Después de caminar 40 días por el desierto, Elías llegó al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, donde Moisés había recibido los 10 mandamientos. Allí se escondió en una cueva, completamente desconectado de su propósito y su identidad como profeta. Pero Dios tenía preparada una lección que cambiaría para siempre su comprensión sobre cómo acceder a la sabiduría divina. La voz divina le ordenó salir de la cueva porque iba a manifestarse. Elías obedeció y se colocó a la entrada, esperando probablemente otro despliegue dramático de poder como el que había experimentado en el Monte Carmelo. Lo que siguió fue una demostración práctica sobre la diferencia entre el ruido externo y la voz interior auténtica. Primero llegaron fuerzas dramáticas, un viento que partía montañas, un terremoto que sacudió toda la montaña, y fuego similar al que había descendido del cielo en el Monte Carmelo. Cualquier persona habría pensado que estas manifestaciones poderosas eran la presencia de Dios. Pero la Biblia específicamente dice que Dios no estaba en ninguna de estas fuerzas dramáticas. Estas representan todos los pensamientos intensos, las emociones urgentes y los patrones familiares que captan nuestra atención pero que no contienen verdadera sabiduría. Finalmente, después de que pasaron todas estas manifestaciones ruidosas, llegó lo que el texto hebreo original llama Kol de Mamad Akaj. Esta frase se traduce tradicionalmente como un silbo apacible y delicado, pero literalmente significa una voz de silencio sutil. No era ausencia total de sonido, sino una cualidad de comunicación completamente diferente a todo lo anterior. Cuando Elías escuchó esta voz silenciosa, inmediatamente se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Reconoció instantáneamente que esta era la verdadera presencia divina. La voz no gritaba por encima del ruido mental, no competía con sus pensamientos ansiosos, no trataba de convencerlo con argumentos lógicos. Esta experiencia le enseñó a Elías que su conexión con la sabiduría divina no dependía de estados emocionales intensos o de manifestaciones externas dramáticas. La verdadera guía interior habla en susurros que solo puedes escuchar cuando dejas de prestar atención al ruido constante de tus pensamientos automáticos. Pero para desarrollar esta habilidad de escuchar el susurro divino, necesitas crear las condiciones adecuadas, algo que otro maestro bíblico perfeccionó hasta convertirlo en una práctica sistemática. El retiro secreto, la técnica de Jesús para silenciar la mente. Jesús desarrolló esta práctica hasta convertirla en un sistema preciso y repetible. Si cuentas todas las veces que los evangelios mencionan que se retiraba a lugares solitarios, encontrarás más de 20 referencias específicas. Pero aquí está lo que nadie te ha explicado: estos no eran simples descansos o sesiones de oración tradicional. El texto original revela pistas sobre una técnica específica que Jesús utilizaba para acceder a estados de conciencia superiores. Cada vez que Jesús enfrentaba una decisión crucial, desaparecía sin explicación. Antes de seleccionar a los 12 discípulos, se fue toda la noche a un monte solitario. Antes de multiplicar los panes para alimentar a 5.000 personas, se retiró a un lugar desierto. Este patrón no era coincidencia. La palabra griega que los evangelistas usan para describir estos retiros es anachoreo, que significa mucho más que simplemente alejarse. Esta palabra implica un retiro deliberado para renovar las fuerzas interiores y restaurar la conexión con lo divino. No se trataba de huir del cansancio físico, sino de algo mucho más profundo y estratégico. Jesús había descubierto algo fundamental: necesitaba crear espacio mental deliberado para mantener su claridad interior. El retiro le permitía separarse de las influencias externas y reconectar con su sabiduría auténtica. Durante estos momentos de soledad, practicaba lo que hoy llamamos observación consciente de pensamientos. Pero había un elemento específico que hacía su técnica única: la conexión entre respiración y espíritu.
En el idioma original, la palabra hebrea, ruaj, significa tanto aliento como espíritu. Esta no es una coincidencia lingüística casual, sino una clave para entender su método. Jesús utilizaba su respiración como una herramienta para crear espacio entre su verdadero yo y los pensamientos automáticos que bombardeaban su mente. Cada inhalación le permitía observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Cada exhalación liberaba las preocupaciones y expectativas que había absorbido. Esta técnica de respiración consciente le daba acceso a un estado de claridad mental que le permitía discernir la voluntad divina del ruido mental. La investigación moderna sobre prácticas de respiración voluntariamente reguladas confirma que estas técnicas corrigen desequilibrios en los sistemas de respuesta al estrés y facilitan la regulación emocional. Los científicos han observado que cuando las personas respiran con intención, logran un equilibrio emocional medible. Son especialmente efectivas para personas que experimentan ansiedad, insomnio, depresión y trastornos relacionados con el trauma. Cuando Jesús regresaba de estos retiros, su capacidad para tomar decisiones era extraordinaria. No dudaba, no vacilaba, no se dejaba influir por las opiniones de otros. Había logrado separar su verdadera sabiduría del ruido mental. Sus discípulos notaban esta diferencia inmediatamente. Regresaba con una autoridad y claridad que no tenía antes de retirarse. Esta técnica antigua te enseña que tu mente funciona mejor cuando creas espacio entre tú y tus pensamientos. No necesitas eliminar los pensamientos, solo necesitas recordar que tú eres el observador, no los pensamientos mismos. La respiración consciente te da esta perspectiva, exactamente como Jesús descubrió hace 2000 años. Pero dominar esta práctica individual es solo el primer paso. Los discípulos de Jesús descubrieron que había algo aún más poderoso que la técnica personal: aprender a aplicar estos principios en comunidad, especialmente cuando el miedo amenazaba con paralizarlos completamente. El corazón abierto. Cómo los discípulos aprendieron a vivir sin miedo después de ver a Jesús crucificado. Los discípulos se encerraron en una habitación con las puertas cerradas por miedo. Estos hombres que habían caminado sobre el agua y habían visto milagros extraordinarios ahora temblaban como niños asustados. Pedro, que había cortado la oreja de un soldado para defender a Jesús, ahora no se atrevía ni siquiera a asomarse por la ventana. Pero 50 días después, en Pentecostés, estos mismos hombres salieron a las calles de Jerusalén predicando sin temor a multitudes que querían matarlos. Pedro, el mismo que había negado conocer a Jesús 3 veces por miedo, ahora enfrentaba a los líderes religiosos que habían crucificado a su maestro. 3000 personas se convirtieron ese día escuchando su mensaje. La mayoría de los predicadores te dirán que simplemente recibieron el Espíritu Santo y eso los cambió. Pero hay algo más específico que sucedió durante esos 50 días de espera. Los discípulos desarrollaron una práctica comunitaria que transformó su relación con el miedo y les enseñó a mantener el corazón abierto incluso en situaciones peligrosas. La clave está en Hechos 2:46 de la madrugada, donde Lucas describe cómo los primeros cristianos perseveraban unánimes en oración y partimiento del pan. La palabra griega, homozumadon, que se traduce como unánimes, sugiere una unidad profunda que podríamos interpretar como una sincronización no solo mental sino también física. Los discípulos habían descubierto que cuando oraban juntos en perfecta armonía, algo poderoso sucedía en su sistema nervioso colectivo. Imagina por un momento que tú y tu comunidad se sientan juntos, respirando al mismo ritmo mientras enfrentan sus miedos compartidos. La investigación moderna confirma que la respiración sincronizada entre grupos puede aumentar significativamente los sentimientos de conexión y empatía. Cuando las personas respiran juntas, sus sistemas nerviosos se regulan mutuamente, creando un estado de calma y seguridad que ninguno podría alcanzar solo. Esta práctica activa el sistema nervioso parasimpático, que reduce la ansiedad y promueve sensaciones de seguridad y conexión. Los discípulos intuitivamente descubrieron esta verdad neurológica 2000 años antes que la ciencia moderna. Esta técnica les enseñó que la vulnerabilidad compartida era más poderosa que la protección individual. En lugar de esconderse cada uno con sus propios miedos, aprendieron a respirar juntos con sus temores. Cuando Pedro sentía pánico al recordar cómo había negado a Jesús, no trataba de ocultar ese miedo.
Lo respiraba junto con los otros discípulos, y esa vulnerabilidad compartida se convertía en fortaleza colectiva. Esta práctica les permitió mantener el corazón abierto incluso cuando enfrentaban amenazas reales. En lugar de cerrarse emocionalmente por miedo, habían aprendido a respirar a través del miedo junto con su comunidad. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, no había eliminado su miedo, había aprendido a mantener su corazón abierto a pesar del miedo. La transformación no sucedió porque dejaron de sentir miedo, sino porque aprendieron a no ser controlados por él. Su práctica comunitaria les había enseñado que podían experimentar miedo sin convertirse en víctimas del miedo. Esta distinción les dio acceso a una valentía que parecía sobrenatural pero que en realidad era el resultado de una técnica específica. Sin embargo, desarrollar esta habilidad en comunidad requiere primero dominarla individualmente, especialmente cuando te enfrentas a pruebas que debes afrontar completamente solo. La visión del trono, Daniel y el arte de trascender la mente ansiosa. Daniel nos muestra cómo dominar esta habilidad cuando las circunstancias te obligan a enfrentarte solo a tus miedos más profundos. La historia más famosa de Daniel es cuando sobrevivió en la fosa de los leones, pero la verdadera batalla no fue contra los animales hambrientos. Su lucha más intensa sucedió en su propia mente, donde tuvo que enfrentar oleadas de pensamientos de terror que amenazaban con paralizarlo completamente. Durante sus años de exilio en Babilonia, podemos imaginar que Daniel estableció una rutina que parecía simple pero que contenía una sabiduría profunda sobre el funcionamiento de la mente humana. 3 veces al día abría las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén y se dedicaba a lo que él llamaba oración. Pero la palabra hebrea que Daniel usaba era tefila, que significa algo mucho más específico que simplemente pedir favores a Dios. Esta palabra literalmente se traduce como examinarse a sí mismo o hacer una evaluación interior. La tradición contemplativa ha reconocido durante siglos que observar los pensamientos sin apegarse a ellos es fundamental para la libertad interior. Podemos interpretar que durante estas sesiones de tefila, Daniel no solo presentaba peticiones divinas. Observaba meticulosamente cada pensamiento que pasaba por su mente y cada emoción que surgía en su corazón. Cuando aparecían pensamientos de nostalgia por su tierra natal, los observaba sin juzgarlos. Cuando sentía ira contra sus captores babilonios, notaba esa emoción sin ser controlado por ella. Esta práctica diaria de autoobservación le habría enseñado a Daniel una distinción fundamental: él no era sus pensamientos ni sus emociones. Había una parte de él que podía observar todos estos procesos mentales sin ser arrastrada por ellos. Podemos imaginar que Daniel fortaleció esta capacidad de ser el observador consciente de su propia experiencia interior, creando lo que los expertos en contemplación moderna llaman una separación entre el observador y los pensamientos. Cuando el rey Darío firmó el decreto prohibiendo la oración a cualquier dios excepto a él mismo, Daniel enfrentó una decisión crucial. Sus consejeros probablemente le sugirieron que suspendiera temporalmente su práctica para evitar problemas. Pero Daniel sabía algo que ellos no entendían: interrumpir su rutina de autoobservación significaría perder su centro interior justo cuando más lo necesitaba. Podemos interpretar que cuando finalmente lo arrojaron a la fosa, Daniel se convirtió en el observador de su propio terror. No negó que sentía miedo, no trató de convencerse de que no estaba en peligro. Simplemente observó el miedo como había observado miles de otros pensamientos y emociones durante su práctica. Esta observación consciente le permitió mantener una calma que parecía sobrenatural pero que en realidad era el resultado de entrenamiento mental disciplinado. La separación entre Daniel el observador y los pensamientos de Daniel le dio acceso a una confianza que trascendía las circunstancias externas. Su libertad interior no dependía de ser rescatado de los leones, sino de no ser esclavizado por sus propios pensamientos de miedo. Ahora que has visto cómo estos maestros bíblicos desarrollaron esta sabiduría interior, es momento de que descubras cómo aplicar exactamente lo que ellos aprendieron. El regreso del héroe, tu práctica diaria para la libertad interior. Los secretos que acabas de descubrir han estado escondidos en las Escrituras durante miles de años, esperando a que alguien como tú los pusiera en práctica. David, Elías, Jesús, los discípulos y Daniel no eran superhéroes con poderes especiales. Eran personas normales que aprendieron a separar su verdadero yo de sus pensamientos automáticos.
Esta misma técnica que transformó sus vidas puede cambiar la tuya también, pero requiere algo que nuestra cultura moderna ha olvidado: consistencia y paciencia. Mañana por la mañana, antes de que toques tu teléfono o empieces tu rutina diaria, vas a dedicar 10 minutos a esta práctica antigua. No necesitas un lugar perfecto ni condiciones especiales. Solo encuentra un rincón tranquilo donde puedas sentarte sin interrupciones. Cierra los ojos y comienza a observar tu respiración exactamente como hacía Jesús durante sus retiros en la montaña. No trates de controlar tu respiración ni de hacerla más profunda o más lenta. Simplemente observa cómo entra y sale el aire de tu cuerpo, notando su ritmo natural. Tu mente comenzará a generar pensamientos inmediatamente. Aparecerán preocupaciones sobre el trabajo, recuerdos del pasado, planes para el día, críticas sobre ti mismo. Esta es la parte más importante. Cuando lleguen estos pensamientos, no los combatas como si fueran enemigos. Recuerda cómo David observó sus pensamientos de miedo antes de enfrentar a Goliat. Él no trató de convencerse de que no tenía miedo. Simplemente observó esos pensamientos como nubes que pasaban por el cielo de su mente. Haz exactamente lo mismo. Cuando aparezca un pensamiento ansioso, obsérvalo con curiosidad. Pregúntate: ¿quién o qué está observando este pensamiento ahora mismo? Nota qué se siente ser el observador. ¿Cómo es esa experiencia? Esa parte de ti que puede observar tus pensamientos es tu verdadero yo. No es el pensamiento sobre tu trabajo, no es la preocupación sobre el dinero, no es la crítica sobre tu apariencia. Es esa conciencia silenciosa que puede ver todos estos procesos mentales sin ser arrastrada por ellos. Esta es la misma conciencia que David usó para derrotar a Goliat y que Daniel usó para sobrevivir en la fosa de los leones. Como Elías aprendió en la cueva del monte Horeb, la verdadera sabiduría no viene del viento fuerte de tus pensamientos dramáticos, ni del terremoto de tus emociones intensas, ni del fuego de tus preocupaciones familiares. Viene del susurro silencioso que solo puedes escuchar cuando dejas de prestar atención al ruido mental constante. Durante estos 10 minutos, practica mantener tu corazón abierto como hicieron los discípulos. Cuando sientas miedo o incertidumbre, no te cierres emocionalmente. Respira con esas sensaciones y recuerda que las emociones fluyen a través de ti como olas en el océano. La investigación moderna confirma que las prácticas de respiración regulada son exitosas para corregir desequilibrios en los sistemas de respuesta al estrés y facilitar la regulación emocional. Convierte esta práctica en un hábito diario inquebrantable, como Daniel con su rutina de oración 3 veces al día. No importa lo que esté sucediendo en tu vida externa, estos 10 minutos se vuelven tu ancla de estabilidad interior. Daniel sabía que interrumpir su práctica significaría perder su centro justo cuando más lo necesitaba. Esta es tu llamada a la aventura interior más importante de tu vida. Es el viaje de regresar a casa, a esa parte silenciosa de ti mismo que siempre ha estado esperando. Cuando domines esta separación entre tu verdadero yo y tus pensamientos, descubrirás algo que cambiará para siempre tu forma de crear la vida que deseas. La verdadera manifestación no viene de luchar contra tu mente, sino de reconocer que eres el observador silencioso que puede acceder a una paz genuina. Cuando domines esta antigua sabiduría, podrás crear la vida que deseas desde un lugar de tranquilidad interior auténtica. No más batallas mentales constantes. Comienza hoy mismo con estos 10 minutos de práctica diaria y aprende a escuchar el susurro silencioso que vive dentro de ti, exactamente como Elías descubrió en la cueva del monte Horeb. Esta voz interior contiene toda la sabiduría que necesitas para transformar tu vida. Comparte en los comentarios qué notas cuando observas tus pensamientos. Tu experiencia puede inspirar a otros en este viaje hacia la libertad interior que los maestros bíblicos nos enseñaron hace miles de años.